salí a encontrarte, como que a él era el que buscaba con una intención sana de amor verdadero, que el marido para ella ya no significaba, se puede interpretar así, ¿no? Sí. Es que es mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Pues que no se presente como mentira, o sea, es engaño. Ese es el hacerlo sentir especial, salir a encontrarte. No eres un cliente más, eres especial. Sí. Cuando es un cliente más, en realidad es un cliente más, pero porque dice por todas partes busca aventuras. Sí, pero para el joven, para el maduro, no, se siente presentando ante él como que él es el elegido, y que su intención no es carnal, sino es... Se siente especial, se siente único. Dice, era la mujer descarada, la sinvergüenza, a la que le hierven sus pies en la casa. Y apenas está en la calle, en las plazas, por todas partes busca aventuras. Pero eso es para los jóvenes. En el caso de uno, ya no se siente especial uno. Ay, chiquito. Es más fácil caer ya no ocupa uno sentirse especial. Riesgoso. Ya, no creas, ya estamos llegando a la etapa de que no. Ya no, ok, ya bueno. ¿Cuándo llega uno a ese etapa? Me voy a preguntar como el ingeniero Leonel con la vena. ¿Cuándo llega uno a esa? No te creas. No, por eso. Más maduro es más fácil caer. De joven no, pero ya dices, te das cuenta que es puro interés. Sí, pero ya no es puro interés. Yo tenía la política de cada que contratar a alguien siempre buscaba a alguien gordita, siempre. Si adelgazaba. Para no caer en la tentación. Sí, no, siempre. Esa es una regla que tengo de siempre. Sí, yo decidí No, yo. O Juan y te la escogía. No. Yo era lo que a mí no me pareciera, siempre. Lo que yo dijera, no. La jefa de personal era Juan. Pero el asunto fue que un día se me salió con uno de los técnicos. Que me dijo, ¿usted cómo decide? Y yo, mira, la que te digo, que no, que la que sí. Pues fue y les dijo. Que la había escogido por entonces, dice el ingeniero que todos ustedes están por el catre. Y no, oigan a mí, ¿es cierto que? No. Pero ya los empezaron a ver entre ellas y, oiga, es que todos estamos morenitos, chaparritos, así como que... Vale más. Jonathan, tú eres ingeniero, necesitas... No, soy ingeniero industrial. Mi carrera es ingeniero industrial administrador. De aquí de ciencias químicas. Mi compadre Leonel también es ingeniero industrial, pero... Nada más así. Nada más de secas. Más hasta ahí. No creo, es lo que tengo entendido. ¿Es químico, no? No es químico igual que Mario. ¿Químico? Igual que Mario, ¿no? Es químico. Mario no es civil. Mario es civil, Mario es civil y no es químico. Y mi comadre él es ingeniero industrial, pero administrador. Y Leonel es químico. Es químico. Mi papá es químico. ¿Tu papá trabajó en la universidad? Todavía. ¿Todavía? Desde que salió lo invitaron a quedarse en la Autónoma de Tamaulipas. Y todavía trabaja ininterrumpidamente. No con horario fijo, no con plazas, sino con horas, pero nunca ha dejado de trabajar. Más o menos horas, pero siempre ha estado aquí en Aguanta, aquí en Las Tlan. Si no hay otro comentario de Proverbios, vamos a ver dos citas. Una está en San Marcos capítulo 5 a partir del verso 21 y más adelantito San Juan capítulo 10 verso 10. En estas dos citas principalmente quiero sustentar una idea. Quiero partir del concepto de la muerte. Se le llama muerte a la ausencia de vida. La muerte en realidad es una definición muy corta. Muerte es ausencia de vida, lo que no tiene vida, lo que interrumpe, lo que se interrumpe a la vida. Vemos la muerte como el dejar de ser
y el dejar de hacer también es una perspectiva. Entonces, el dejar de ser, cuando dejamos de ser y cuando dejamos de hacer, es ese momento cuando el cuerpo pierde la capacidad de contener el alma. Dicen algunos teólogos que eso es muerte, cuando el cuerpo ya físicamente cae y no tiene la capacidad de retener el alma. Hay una definición aún subjetiva. La muerte la percibimos como un instante, como un momento. Sin embargo, hay posturas un poco más amplias donde la muerte dicen que es un concepto mucho más amplio. Voy a tratar de citar un ejemplo. Hace algunos años, aquí en México, un jugador renombrado de fútbol, Cabañas se apellida creo, en una situación, en una fiesta, algo sale de control, algo no funciona bien, y le dan un disparo. Y va a dar al hospital. Y después de algunos días sale, y la buena noticia es que él no murió el jugador, y qué bueno, pero perdió su capacidad de jugar, ya no pudo jugar, ya no pudo ser ese jugador estrella, ya no tenía esas habilidades motoras para desempeñarse como un gran jugador. Como consecuencia, ya no tiene un contrato. Como consecuencia, ya no tiene un nivelito de vida al que estaba acostumbrado. Como consecuencia, pierde algunos amigos. Entonces, en un sentido, algo de él murió. Es decir, no murió, pero sí murió como jugador, sí murió como estrella deportivo, sí murió. Y en ese sentido, la muerte es algo mucho más completo, es algo mucho más amplio. Platicaba una señora, leí un artículo que decía que al morir su marido, ella lamenta mucho la muerte, pero un año después, todavía seguía descubriendo todo lo que él era, todo lo que él hacía. Porque cuando morimos no solo morimos a nuestro ser, no solamente morimos como individuo, nuestra alma que sale del cuerpo, sino también lo que hacemos. Cuando un joven muere, cuando un joven recibe la noticia de que tiene cáncer, en ese momento se va a ver modificada sus planes. Él podría estar haciendo planes porque el próximo verano voy a salir con mis amigos y vamos a salir y tener un viaje, y resulta que llega una mala noticia y ¿sabes qué? Murió. De alguna forma muere. No solamente una parte física, que empiezan a morir algunas células, que empiezan a morir tal vez algunos órganos, sino también los proyectos, los sueños, esa esperanza de vida se ve afectada. Murió. Decir, bueno, es que él no murió, pero una parte de él, sus planes, sus proyectos, sus sueños murieron. Ese tipo de muerte es al que me quiero referir, que pensemos en ella. Porque hay gente que siente que está viva, pero dices, es que lo que tú tienes no es vida. ¿Han escuchado esa expresión? O dice que está vivo, pero en realidad lo que él tiene es que eso no es vida, porque entendemos que de alguna manera la vida no es solamente la capacidad de los órganos de cumplir alguna función. Es mucho más allá, tiene que ver con lo que hacemos. Cuando hace algún tiempo uno de mis vecinos muere, nos dimos cuenta, no solamente muere don Arturo, murió la persona que nos saludaba en la mañana, murió la persona que estaba allí cuando llegábamos, murió la persona que se ocupaba de organizar algún beneficio, la persona que se ocupaba de que el árbol siempre estuviera podado, y un año después vemos ese árbol desgarbado y decimos, es que no está él. Porque no es solo tu vida, es mucho más allá. Hay expresiones en la Biblia, y de esas se las cito yo, donde se refieren a Moisés. Cuando Moisés muere, la forma en la que Moisés muere, se los voy a leer porque no les di la cita, dice Deuteronomio: y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos no se oscurecieron, ni perdió su vigor. Es una expresión hermosa de este personaje. Él era quien era hasta el último momento de su vida. Sus ojos no se oscurecieron, ni perdió su vigor. Un concepto de vida integral. Y a veces pareciera que perdemos de vista que el diablo es quitador. Y ustedes me conocen, procuro no hablar de eso, pero el diablo es quitador, el diablo es una realidad. Y de alguna manera nos va queriendo comer vida, nos va poco a poco, si no tenemos cuidado. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y cuando tú observas en la naturaleza cómo se comportan esos depredadores, van tras su presa y le dan una mordida y le dan otra mordida y poco a poco le van arrancando vida. Y cuando perdemos la capacidad de ser y cuando perdemos la capacidad de hacer, cuando poco a poco vamos dejando de hacer, entonces una parte de nosotros murió. Cuando yo pierdo la capacidad de ser bueno, cuando yo pierdo la capacidad de ser fiel, yo soy llamado a ser fiel e íntegro con mi familia. Y si yo pierdo la capacidad de ser fiel, una parte de mí murió, una buena parte de mí murió. Si yo pierdo la capacidad de ser un buen hijo, si yo no soy un buen hijo, una parte de mí murió. Dice, bueno, sí estás vivo, pero murió la posibilidad de que seas buen hijo. Si yo no soy un buen padre, murió mi posibilidad de ser un buen padre. Por eso les digo, la muerte es mucho más que el solamente retener el alma. Y hay un momento, hay una historia que se da, que nos da esperanza. Marcos capítulo 5, verso 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud. ¿Sí? Él estaba junto al mar, verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, verso 23, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esto es una reacción que esperamos. Si un padre descubre que su hija está en un proceso de muerte, se busca que haga algo, no se resigna. Es decir, bueno, pues es parte de la vida, es un proceso, Dios sabe hasta cuándo, Dios es el que tiene la última palabra, ni modo, mija, te tienes que ir. No, él reacciona, no se resigna. Él busca la intervención de Dios, busca la intervención de Jesús. Y se acerca con desesperación y le ruega y le pide que venga y haga la diferencia y que la salve. Y entonces vivirá. Esa debiera ser nuestra reacción. Yo creo que esa es nuestra reacción si alguno de nuestros hijos está padeciendo, si alguno de nuestros nietos, alguno de nuestros descendientes, porque somos cabeza de nuestra casa. Y cuando pensemos en nuestra casa, tenemos que pensarlo en la perspectiva bíblica. Recién leía que en 1950 es donde surge el concepto de familia nuclear. Y empezamos a reducir la familia a yo, mi esposo y mis hijos. Pero en 1950 la familia era extendida. Bíblicamente vemos que la familia era extendida. El padre era el padre. Ahora le llamamos, no, es que no es el papá, él es el abuelo. No, es que él no es el abuelo, es el bisabuelo. Y es una manera, tal vez no nos damos cuenta, pero de alejarlo. Y decimos, no, es que los abuelos están para consentir, ya, etiquetados, allá y a consentir. No es la forma que dice la Biblia. Son personas de influencia, de autoridad y determinantes. No autoritarismo, dije, autoridad. Esto es, la palabra de Dios fluye a través de los padres. Y somos padres. Y seguiremos siendo padres. Y este padre, al ver que su hija está padeciendo y está en riesgo de perder vida, va y busca la intervención. Yo tengo que reaccionar si yo percibo que mis hijos, que mis descendientes, de alguna manera están perdiendo vida. Y repito, cuando dejan de ser buenos hijos, cuando no son hijos que respeten, cuando no son hijos que tengan sueños, están perdiendo. Te estás muriendo. Una parte de ti, la posibilidad de ser un buen hijo está muriendo. Leía un artículo, porque esto me llama mucho la atención, cómo se percibía la vida en 1950. En 1950 le preguntaban a la gente, ¿cómo crees que va a ser el año 2000? Y decían, no va a haber guerras, la gente, por alguna razón había una fascinación por el vuelo, y todo el mundo va a estar volando, los vehículos van a volar, no va a haber problema de hambre, no va a haber problema de educación. Así percibían, había esperanza. Le hice esa misma pregunta a un grupo de muchachos el domingo, ¿cómo ves el 2050? ¿Cómo ves el 2100? Se podrán imaginar. Más guerras, más hambre, destrucción. No hay esperanza. Y me da pena pensar que han muerto sus sueños, que han muerto sus esperanzas. Una parte de ellos murió. Y si una parte de ellos murió, una parte de ellos está muriendo, yo tengo que reaccionar. Y eso es lo que hace este personaje, es lo que hace Jairo. Va y busca al Señor Jesús y le dice, mi hija está muriendo, los sueños de mis hijos están muriendo, las esperanzas de mis descendientes, de mis hijos están muriendo, mis propios sueños están muriendo. Tal vez hubo un momento que yo creía que la empresa, que el negocio iba a llegar a cierto nivel, pero no, ya esto. Bueno, es que antes yo pensaba, es que antes yo creía, bueno, es que antes sí se podía. Entonces me llama mucho la atención que en Génesis registra que Isaac, hijo de Jacob, dice, y sembró Isaac en el desierto. No conozco esa tierra, pero sé lo que es el desierto. Y uno no siembra en el desierto, cualquier agricultor te lo dice, ¿no? En el desierto no se siembra. Sin embargo, dice que Isaac sembró en el desierto.
Y no me sorprende que siembra en el desierto. Lo que me sorprende es lo que viene después, que dice que cosechó en el desierto. Y cosechó en abundancia. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús sale a pescar y le dice a los pescadores, a los expertos, lancen las redes y le dicen, no, espérame, ¿de qué hablas? Venimos de ahí, no hay posibilidades, vuélvanlo a hacer. Y en el nombre de Jesús avientan las redes y reciben. Y eso es lo que hace Jairo. Jairo no se resigna a la posibilidad de la muerte de su hija. No se resigna a que nada de ella muera. Y va y busca al Señor Jesús y le pide que intervenga. Dice verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no tiene sentido que lo busques, ya no hay motivo. A veces nos resignamos y decimos, es que no, ya esto no va a cambiar. Esto ya se perdió. Esto no tiene esperanzas, esto ya no va a suceder. Y la respuesta del Señor Jesús, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. A veces el creer no es un proceso, el creer es una forma de vida. Jairo quería creer y le decían, solamente puedes creer mientras tenga posibilidad de vivir, vas a creer. Pero ya que murió, no tienes motivos para creer. Y el Señor Jesús le dice, continúa creyendo. Bueno, pues mientras el dólar no había llegado a 20, ¿verdad? Pues todavía, pero ya ahorita, ¿vas a dejar de creer? Bueno, mientras no habíamos llegado a esos niveles, pero vas a dejar de creer. No crees en la realidad, crees a pesar de la realidad. Y llegan y le dicen, no tienes motivos para creer, no tienes motivos para molestar. Dicen, no lo molestes. Nunca molestamos a Dios. No debiera pensar que estamos molestando a Dios cuando nos acercamos con una necesidad y cuando lo que estamos pidiendo es bueno. No molestes más al maestro. ¿A qué vas a la iglesia, hombre? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Tú crees que las cosas van a cambiar? ¿Qué estás haciendo en la Biblia? Bueno, ¿para qué se reúnen? Pues no estás viendo. Y la respuesta es, tú sigue creyendo. Aunque las cosas se empeoren, desde tu perspectiva, sigue creyendo. No tengas temor, cree solamente. Verso 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacob. No continúan, esos que llegan a inquietarte, y sabes que estos no continúan conmigo. La semana pasada les dije, cuídense de los amadores de sí mismos y no reúnas con los amadores de sí mismos. Eso dice la palabra de Dios. Bueno, y él lo hace, los aleja. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y aquí podríamos decir, es un Jesús insensible, que no se compadece de los que lloran en ese momento. Pero es que él está viendo otra realidad. Donde ellos ven muerte, él ve vida. Donde ellos no ven esperanza, donde ellos no ven posibilidad, él ve otra cosa. Dios siempre ve otra cosa. Donde nosotros mismos decimos, yo hasta aquí llegué, él dice, hey, más allá. Ya les he hablado de esos personajes. Uno ve a Josué, uno ve a Moisés. Ellos empezaron su vida activa en el ministerio a los 80 años. Moisés conquistó e hizo la diferencia a los 80 años. Josué, pues no era un jovencito cuando tomó las riendas y continuó con el pueblo de Dios. O sea, tiene arriba de 60 años. Porque no existe la jubilación en el camino de Dios. Porque cuando vemos que los que amamos, que los que están bajo nuestra responsabilidad están muriendo, o una parte de ellos está muriendo, reaccionamos. Hoy aceptamos con toda naturalidad que los hijos no tengan sueños, que los hijos, que los descendientes, que los muchachos estén desordenados, que los jóvenes ya no quieran estudiar, y lo aceptamos. Entonces ya murieron, o sea, una parte de ellos murió. Ya nos resignamos a su muerte, a que van a ser así. Vemos algunas desviaciones y algunas formas, y bueno, es que ahora es así, decimos. Y no es lo que hace Jairo. No se resigna y busca, y el Señor Jesús atiende y responde. Y bueno, continúa en el verso 40, dice, y se burlaban de él. Se burlaban de él. Yo creo que cualquiera que llegue ahorita y que diga, oye, voy a comprar un terreno, voy a construir, se van a burlar. En Reynosa, vas a invertir en Reynosa, vas a hacer, de veras, es motivo de burla. Todavía le vas a invertir mal. He conocido gente que me dice, voy a hacer, o que quieren construir su matrimonio, y dicen, no, hombre, vas a regresar con ella, pues si ya saliste de ahí, ¿qué andas haciendo? Espérame,
Estamos viendo algo diferente. Dios ve algo diferente. Donde tú ves muerte, Él ve vida. Y continúa, dice que se burlaban de él, mas echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y esto me encanta, porque Jesús le está hablando a un muerto, pero no le está hablando como si estuviera muerto. Es una niña muerta en ese momento, pero no le habla. Por la situación en el ministerio como pastor, me ha tocado estar en momentos difíciles, en el momento cuando alguien está en sus últimos alientos, cuando alguien va a partir, y he estado en el momento que parten y llegamos a hacer oración por la familia, fortalecerlos, y la forma en la que las personas le hablan, no le hablan como si estuviera viva, le dicen te voy a extrañar, fuiste muy importante para mí, te quiero mucho, y lo entiendo. Pero tienes a un Señor Jesús que no llega a hablarle como si estuviera muerta. Le habla como si estuviera viva. Y le da instrucciones de viva y le dice, levántate y camina. Pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Dice, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Le empezó a tratar como alguien con vida. Le dio una instrucción. Y esto va más allá, no solamente recibe aliento de vida, no solamente se levanta, se endereza, camina y come, camina y come. Tú ves a las personas que están en depresión, en tristeza, y lo que menos hacen es caminar, es refugiarse en una cama y no quieren comer. Han perdido una forma de vida. Y Jesús llega, levántate, camina, sal. A Josué le dijeron, todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. A donde pises es tuyo. Camina. Camina. A veces nosotros, ya no quiero ir a la plaza, ya no quiero ir al centro, ya no quiero ir al negocio, ya no quiero ir a qué voy al negocio. Si fíjate cómo está. Levántate, camina, pisa esa empresa. Ve a pisar ese lugar donde está ese cliente. Levántate y camina. Compórtate como alguien que tiene vida. Y esa es la instrucción que le dan a la niña. Compórtate como alguien que tiene vida. Y los que tienen vida caminan, y los que tienen vida comen. Denle de comer, dice el Señor Jesús, y se le da de comer. A los muchachos, perdón, pero yo los veo en esa situación donde ahí están, audífonos, alejados, ausentes. ¿Se murieron o qué? Una parte de ellos se murió. Y veo padres resignados a que sus hijos mueran a la posibilidad laboral. Es que ya no consigue trabajo, es que no se logra colocar, es que ya. Entonces tienes un niño ahí, estás resignado a que ya se murió a lo laboral, se murió a lo académico, se murió al éxito, se murió al éxito, o nosotros mismos nos hemos muerto a la posibilidad de tener una familia. San Juan capítulo 10, verso 10, tiene una expresión que debe ser inspiradora. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo solamente viene a matarnos poco a poco, a robarnos poco a poco. Ya les he dicho, el peor robo es ese robo que le llaman hormiga. Ese robo que no te diste cuenta, pero alguien fue. Estábamos en una bodega y me tocó entrar y parecía que todo estaba bien porque todas las cajas estaban ahí, pero cuando abrieron las cajas se dieron cuenta que algunas cajas estaban vacías. Había algunos reguladores y estaba el regulador aparentemente completo, pero por dentro lo habían abierto con paciencia, lo desarmaron y sacaron todo el cobre y lo volvieron a armar. Lo habían robado y no se había dado cuenta que lo habían robado. Qué feo sería que nos estuvieran robando y no nos diéramos cuenta. Nos robaron la capacidad de tener paz, nos robaron la capacidad de tener buenas ambiciones, nos robaron la capacidad de decir, pues ya se murió la posibilidad de ser feliz en mi familia, se murió la posibilidad de tener gozo, la posibilidad de tener esperanza, la posibilidad de que mis hijos tengan matrimonios que estén fructificando desde la perspectiva de Dios. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Y esa muerte gradual, esa muerte parcial, esa muerte de a pocas, es un ejemplo muy cruel, pero lo tengo que citar. Conocí a alguien y por su enfermedad, de alguna forma, perdió una pierna y luego perdió otra pierna. Y poco a poco se fue muriendo. Seguía con alma, tal vez, sí, pero una parte de él o mucha parte de él se estaba muriendo. Y no debe ser así. Es lo que hacemos lo que nos define.
Porque luego viene la contraparte. El ladrón viene sino a matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia, no reducirnos. Con los años no perdemos, con los años ganamos. Habrá algunas cuestiones motoras, enfermedades que son parte, pero con los años ganamos, en este camino ganamos. Y nuestro Dios es el Dios de vida, y sigue siendo el Dios de vida, y sigue siendo el Dios de la resurrección. De tal manera que nosotros vamos y reconocemos que de nuestra empresa se está muriendo, que de nuestro proyecto de vida se está muriendo, que de nuestra familia, que de nuestros amigos, que de las familias cercanas a nosotros se están muriendo. Intervenimos y buscamos a Dios y decimos, allí se están muriendo sueños, esperanzas, anhelos, proyectos, ilusiones. Se está muriendo la paz. Y buscamos al Señor Jesús. Y le pedimos a nuestro Dios que a través de su Espíritu nos acompañe y vayamos y oramos y decimos, levántate y camina con autoridad. Si leemos la Biblia, dice la Biblia que el Señor Jesús le dio autoridad a sus discípulos de que echaran fuera demonios, que se sanaran enfermedades. Esa misma autoridad, les digo algo, está en ustedes. Esa misma autoridad está en ustedes. A lo mejor hasta en Judas estaba, porque dice que eran sus discípulos. No en Judas. Bueno, malo, no sé. Lo que sé es que no se lo dio por causa de él, se lo dio por causa de los necesitados. Está en nosotros. A veces no queremos hacer uso de esa autoridad o no reconocemos esa autoridad. Ustedes tienen autoridad, una autoridad puesta por Dios. Yo no me siento. Cuando yo terminaba la carrera le decía a mi mamá, pues aquí está el título, yo me siento igual que el día anterior. Pues sí, pero ahora tienes un documento que te avala. Tal vez te sientas igual, pero no eres igual. Si el Espíritu de Dios está en ti, tienes autoridad. Autoridad para que llegues a esa casa, a esa familia, a ese lugar, y tú con esa misma autoridad que Dios ha puesto en ti, esa misma seguridad, esa misma fe, levántate y camina. Vuelve a ser, vuelve a soñar, vuelve a querer, vuelve a sentir. Compórtate como alguien que tiene vida. Te comportes como alguien que está muerto, como zombies allí viviendo y coexistiendo entre los vivos. Resultado del amor, sin duda. Ese padre, ese Jairo, cuando percibió, cuando reconoció que su hija estaba muriendo, reaccionó. No quiero ser duro, pero hay que observarlo. Hace algunas semanas vimos una historia de un joven que se levanta y lastima a otros jóvenes y atenta con su propia vida. Una parte de él ya había muerto. Una parte de él ya había muerto y su familia tal vez no lo había detectado. Es lamentable que un padre de familia pueda tener ahí en casa a un hijo que una parte de él murió y que no se dé cuenta. Mucho hubiera cambiado si esta familia hubiera reconocido que tenían un hijo con algo muerto. Que se hubieran dado cuenta. Que se hubieran dado cuenta y que hubieran reaccionado, que hubieran buscado la intervención de Dios. No sé si han escuchado la expresión cargar con el muerto, es una expresión muy del rumbo. Estaba leyendo acerca de ella, busqué. Y ahí que en la antigua Roma, una práctica, cuando una persona mataba a alguien, el castigo, uno de los castigos que se le podía dar, era atarle ese cadáver, lo que mataste, te lo ataban en la espalda para que continuaras con él. Y entonces es horrible, pero ese cadáver que se empezaba a descomponer, estabas con él y vivías las consecuencias de eso y te contaminaba y contaminaba tu entorno y echaba a perder tu entorno, y de manera que en algún momento te morías. ¿Por qué? Porque cargabas con el muerto. No debiéramos que cargar con algo muerto. Lo enterramos. No debiéramos cargar. O lo resucitamos en Dios. Si hay algo muerto en nosotros, si hay algo muerto, le pedimos a Dios que lo resucite. No cargamos con eso muerto. Si algo de mí se murió, si algo de mí, yo pensaba, ¿qué de mí se ha muerto? ¿Qué de mí se ha muerto? ¿Qué de mi familia se pudiera estar muriendo? Volteo a ver a mis hijos, los veo jóvenes, pero ¿qué de ellos pudiera estar muerto? No quiero ir a la escuela, no quiero ir a trabajar, no quiero salir. ¿Por qué? ¿Qué hay miedo? Porque algo de ti se murió.
¿Qué de nuestra descendencia? ¿Qué de nuestros nietos? ¿Qué de nuestros bisnietos? ¿Qué de nuestros amigos pudiera estar ahí muerto? ¿Qué de nuestra empresa pudiera estar muerta? Vamos y buscamos a Jesús y le pedimos que intervenga. Y Dios interviene. Y la palabra de Dios es: levántate, camina, compórtate, ten vida. Y sucede. Ahí los dejo.